Vinicio Limón se encuentra aquí en este espacio del comentario. ¿Cómo estás, Salvador, Vinicio? qué gusto saludarte, ¿cómo has estado? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? A ti y a tu auditorio un saludo muy afectuoso este viernes. ¿Qué tal la semana? Buena, excelente la semana. Todo está ¿En complicado orden? en el país, no, todo está en desorden. Desorden. Claro, es decir, el país está muy complicado económicamente, financieramente, Convulsionado. socialmente, o sea, hay mucho desánimo en el país. En la sociedad. Eso es peligroso, ¿no? Sí, claro, mira, y precisamente hoy quiero comentarte algo muy importante. Venga. Hay una fábula que en 1987 un gran escritor, Oliver Clerc, sacó esta fábula, pero es de gran enseñanza. Y bueno, ¿por qué hoy una fábula? ¿Por qué tenemos que hacer una fábula hoy? Este hombre habla de que el ser humano ha entrado en una posición en donde ha perdido una serie de reacciones socialmente. ¿Y qué sucede con esta fábula de la rana? Resulta que esta rana está en un área de confort, en una olla, y esta olla, bueno, pues el agua está fresca, agradable, empiezan a calentar la olla, y la rana siente un poco de calor, ¿no? Dice, bueno, ¿qué está pasando, no? Pero es agradable, calor. Por otro lado, le suben más al fuego, y al subirle más al fuego, bueno, pues la rana empieza a sentir mayor confort, pero también empieza a sentirse agitada y un poco de cansancio, ¿no? Le suben más al fuego y la rana finalmente empieza a agotarse al estar en este recipiente. Pero hay un momento en que le suben más todavía al fuego y la rana acaba por agotarse y por morir. ¿Y qué es lo que sucedería si tuvieras un recipiente de agua caliente y avientas a la rana y ella salta automáticamente, reacciona automáticamente? Entonces, ¿qué ha pasado con la sociedad en estos años? Que gradualmente nos han venido condicionando los medios de comunicación, la forma de hacer política, a que esa temperatura va subiendo y no pasa nada, ¿ve? Y hemos perdido la zona de confort y estamos a punto de extinguirnos porque ya la temperatura es demasiado alta, el calentamiento social es muy alto y entonces difícilmente podemos reaccionar como una rana reaccionaría al aventarla al agua caliente y brincaría, porque ya nos acostumbramos. La impunidad, los índices de criminalidad, la delincuencia, los muertos que hay todos los días, asesinatos, robos, asaltos, ya se convirtió en algo común y la sociedad no reacciona. Porque hemos perdido, no diría que en lo general, hay una gran parte de la sociedad que no ha perdido esa sensibilidad, pero una gran parte sí, hemos perdido esa capacidad de reacción, a decir las cosas están mal en este país, las cosas están mal en este estado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar un acto de conciencia, invocar al razonamiento colectivo y social para poder enfrentar estos procesos en los que no estamos de acuerdo, en que las cosas están verdaderamente mal y que este hervidero en el que estamos metidos no nos hace reaccionar ya, porque ya nos acostumbramos a que todo lo malo es normal. Pero esa es parte de la extinción de la sociedad. Y entonces resulta que no hay reacción ni de los gobiernos, ni de los funcionarios, ni de los políticos, ni de los partidos, y entonces estamos viviendo en un área ya de alto riesgo social. Y yo te preguntaría a ti, ¿tú cómo ves
el escenario en donde la sociedad, pues sí, protestan, una manifestación, una marcha, una movilización, estamos inconformes con esto, sí, pero no hay una reacción social genérica. Entonces tenemos que apoyarnos en los procesos democráticos en el país para poder encauzar todas estas fuerzas sociales y poder dirigirlas y reencauzarlas nuevamente a la sociedad, a lo que nosotros le llamamos la gobernanza. Que los ciudadanos puedan participar en política para que puedan participar más allá de las ideologías políticas y rescatar a la sociedad del marasmo en que nos encontramos. Es la propuesta, es la alternativa de Transformando Morelos. Porque si nosotros vemos las cifras, es impresionante la pobreza en la cual se está viviendo en este país. La población que está en el mercado de trabajo son nada más 35 millones. Sí. Hay 50 millones de mexicanos que están en el mercado informal, que no tienen seguridad social, no tienen piso social, y de estos 35 millones tienen un ingreso aproximadamente de 5 salarios mínimos. O sea, la clase media está en una reducción impresionante para llegar a clase pobre. Y bueno, y ahora resulta que las cifras nos dan resultados diferentes cuando hay 15 millones de trabajadores asegurados que tienen un promedio de 4.1 salarios mínimos a nivel nacional. Y la otra parte, el otro segmento, no gana arriba de 2,5 salarios mínimos. Y una familia, para que pueda vivir bien, necesita mínimo 8 salarios mínimos. Entonces, los márgenes de la pobreza son impresionantes. Y dígase lo que se diga de las cifras gubernamentales, en la realidad, la pobreza es una incubación de la violencia que estamos viviendo en México. Es un fenómeno social muy fuerte que si las políticas públicas, las acciones de los gobiernos no se convierten en acciones determinantes para atacar de fondo la pobreza, el país estaría convulsionando en los próximos años. O sea, el momento que estamos viviendo es dramático. El recorte presupuestal de 135,000 millones de pesos que da el gobierno federal, indudablemente que sí va a impactar. Dígase lo que se diga a nivel federal, pero sí va a impactar en muchas cosas, en la obra pública, en los presupuestos estatales, en los presupuestos municipales. Se viene una contracción en la obra pública, y esto indudablemente que nos repercute en empleos. Entonces, el tema es grave y necesitamos que se reaccione por parte de los mexicanos, de los morelenses, para que logremos cobrar conciencia de todas nuestras acciones. Y una de las primeras acciones determinantes es acabar con la corrupción, señalar la corrupción y señalar las políticas públicas equivocadas para poder redirigirlas, redimensionarlas. Hay temas tan obscuros como es el de la presidenta municipal de Temisco, que ella legítima y constitucionalmente es la presidenta municipal, porque la misma ley y la Constitución así lo marca, que ella, al haber sido presidenta municipal suplente, fue electa constitucionalmente y tiene derecho a subir. ¿Y cómo es posible que los mismos diputados estén cuestionando a la propia Constitución General del Estado y a los ordenamientos y a los reglamentos? Eso es para que nos demos cuenta la parte oscura. Sin embargo, los colegios de profesionistas, los colegios de abogados, los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros y todos los grandes grupos sociales profesionales están hechos a un lado y no se dejan, o sea, el gobierno no los escucha, no quiere la orientación, el gobierno al contrario los hacen a un lado, no hayan cómo deshacerse de ellos, pues. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Para transformar Morelos necesitamos profesionalizar la política con los ciudadanos, darles un vigor y un valor a todas las organizaciones civiles, no gubernamentales, a las asociaciones de profesionistas, a las asociaciones de abogados, que sí son los expertos en muchas de las disciplinas que hay, en obra pública, en materia jurídica,
materia legislativa, y entonces de esa manera estaríamos entrando en un proceso de transformación en Morelos en el momento en que se tome en cuenta a la sociedad civil, a la sociedad organizada. Y entonces dejaremos de estar en el caldero a punto de fenecer porque estamos agotados de todo lo que ocurre. Entonces, esto es cambio de conciencia, cambio de actitud, una forma diferente de ver las cosas. Tenemos que reaccionar ante lo que ocurre cotidianamente, porque tal parece que no hay una reacción de la sociedad ante lo que ocurre. O sea, para nosotros ya los robos a casa habitación, los muertos, que el mando único se sobrepasa con la sociedad, todas las cosas que ocurren, tal parece que ya no nos asombra, hemos perdido nuestra capacidad de asombro como sociedad. Bueno, es el comentario de hoy. Muy, espero que... Muy ilustrativo con esta fábula. No, al contrario, al contrario. Permíteme preguntarte que me respondas en 30 segundos porque también tengo el tiempo encima. Tu opinión sobre lo que dicen en el PRI, la expulsión de los priistas que han traicionado este instituto político. Más bien yo diría que hay que expulsar a los priistas que están ahorita en el PRI, porque ellos han sido los que han traicionado a los priistas y a los morelenses al no acatar los estatutos. Más bien, a los que hay que expulsar es a los que están, porque son los que han abusado del partido, han hecho mal uso del partido y lo han utilizado como un instrumento y como una franquicia financiera. Los que han traicionado la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos son los que actualmente están dentro del partido. Esos son a los que hay que correr. Bueno, gracias Vinicio, que te vaya muy bien. Mucho gusto. Buen fin de semana. Vinicio Limón aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos.